Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y ya está aquí, listo. Hoy día ustedes pensaron que era jueves, en la previa del fin de semana largo, pero estamos listos para irnos con todo el conocimiento económico. Las noticias no están muy buenas, la verdad. Pésimas. No, De hecho, yo ayer vi ahí en la mañana llegó el boletín del INE y lo primero que pensé, Luis Felipe va a venir pero recargado. Las cifras femeninas de empleo, No, y las regionales, sí, somos líderes. Por lo menos somos líderes en algo. Top one. ¿Cómo está Luis Felipe Slier? Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Buenos días Fabián, Ángela, Leslie, qué gusto estar nuevamente por estos lados. Pero de verdad es como... Estamos aprendiendo hebreo. Griego. Jere. Así que, bueno, ayer o esta semana en general ha sido una semana que por lo menos yo ayer en la tarde creo que incluso mandé ahí mis comentarios al programa del mediodía, Alfonso, porque el precio del petróleo ayer en la mañana superó los $105 el barril, se había pegado un alza de 7%. Y hoy día se mantiene esa tendencia y es algo que de verdad me tiene bastante preocupado porque acabamos de superar una barrera que era de hace 4 años atrás. Cerca del 2022 teníamos ese precio y hoy día tenemos un barril que está en las nubes, de verdad, y esto lamentablemente va a seguir presionando a todo nuestro mercado en general. No solamente es un tema de la actual administración del Estado, el actual gobierno, sino que en general esto está presionando a todo el mundo con una situación que hoy día ya se está reafirmando. Cito también un estudio de la Universidad de Concepción, cito lo que han dicho algunos analistas internacionales, que a nivel mundial y muy posiblemente nos encontremos en Chile pronto a una estanflación. Y esa situación de alguna u otra manera se ve ya en el horizonte, se vislumbra, se palpa este sentido en el cual vamos a tener seguramente un crecimiento económico mucho menor a lo esperado, que es lo que plantean estos estudios, y también vamos a tener una alta inflación. Así que sin ir más lejos, lo más probable es que veamos el INE entregando la próxima semana un dato de inflación de cerca del 1,6%. Por lo tanto, ese 1,6% va a hacer subir la UEF entre el 10 de mayo hasta el 9 de junio. No lo quiero decir muy fuerte, pero en la realidad, dígalo nomás, la realidad debiese subir cerca de 600 pesos. Entonces... o sea, por sobre los 41.000 que no, proyectaban. vamos a llegar a 40.700, 40.800, debería estar por ahí el valor, pero rozando los 41.000, porque lo más probable, y esta es una tirada a la piscina, lo más probable es que el IPC de abril, sea 1,6%. Y eso obviamente va a hacer que se indexen muchos temas a partir de lo que significa el aumento de los costos de los combustibles y a partir de lo que significa la situación internacional, ¿ya? Ayer era un día muy especial, ayer en la tarde era para estar conectado a diversos terminales financieros, era para estar conectado a diversos terminales de noticias internacionales, porque ayer se jugaban algo así como 750.000 millones de dólares porque daban reporte las empresas, una de las 3 más grandes de las 5 Big Four que trabajan ahí en Standard & Poor's o en la Bolsa de Comercio. Y eso significa que ayer era como que se juntan las estrellas. Teníamos un evento astronómico ayer impresionante porque se juntaron las noticias de los bancos centrales. En el caso nuestro fue el martes, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, fueron ayer. Se juntaban los resultados de estas empresas, que si bien fueron resultados positivos, no alcanzan todavía para entusiasmar, mantener el entusiasmo del mercado, sobre todo por la guerra que se mantiene sin llegar a un acuerdo, y hoy día total y absolutamente focalizada en lo que significa el estrecho de Hormuz. Ya, yo creo que es una de las
palabras del año ha sido el estrecho de Hormuz. Hormuz. Sí, así Yo que creo que varios ni sabían que existía antes de ese año. me incluyo, Mm. no me incluyo, así que es bueno reconocerlo, Sí. no tenía ni idea y Antes no ahora había salido nunca la conversación. el más famoso del estrecho de Hormuz, sabemos las medidas, sabemos dónde queda, ya Los es 30 kilómetros más sí, valiosos más del planeta. valiosos del planeta. Entonces, ayer los bancos centrales, incluido el martes, nuestro Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria. También la Fed decidió mantener la tasa de política monetaria entre un 3,5 y un 3,75%, pero con lo interesante son las votaciones y lo interesante son los comentarios que sean post entrega de estos datos. No fueron votaciones unánimes, hay votaciones divididas. Hay algunos que estaban, en el caso chileno, por subir estas tasas, otros por bajar. En el caso norteamericano también estaban divididos frente a lo que se podía hacer. Unos planteaban, bueno, bajemos más la tasa de política monetaria, cosa de estimular la economía. Pero eso podía también generar un aumento, una espiral de aumento en los precios. Producto de que tú bajas el precio del endeudamiento y la gente tiende a consumir más. Al consumir más va a aumentar los precios hacia el alza. Entonces hay otros que plantean que el mercado laboral en Estados Unidos, no nos olvidemos que la Fed tiene doble responsabilidad. La responsabilidad primera es cumplir con una inflación estable, pero en el caso del empleo también tienen un rol súper importante que cumplir. Y las señales del mercado laboral en Estados Unidos están siendo cada día más débiles. Y eso también es lo que preocupa hoy día en general a Estados Unidos. Entonces, hoy día tenemos un tema sensible en la Fed que nos va a hacer movernos de un lugar a otro. También el Banco Central en Japón y el Banco Central Europeo mantuvieron sus tasas de interés. Y lo que sí estamos viendo son señales de desaceleración. Y por eso se está hablando ya yo creo que lo escuché hace un mes aproximadamente, del concepto de estanflación, que cada día le encuentro un poquito más de sentido. Tenemos inflación en la macrozona europea cercana al 3% a 12 meses, por lo tanto nosotros que estábamos con el 2,8 y que vamos a subir hoy día, lo más probable es cerca del 4%, un poquito más. Obviamente que es un efecto que no solamente le pega a Chile, sino que le ha pegado al mundo en general. Otro de los temas, antes de pasar al tema del desempleo, es que efectivamente hay un tema que he tratado de seguir respecto a el tema de los fertilizantes. Y me preocupó ayer, creo que ayer o anteayer escuché la columna, es un entrevistado. Me encanta que esté pendiente, sí. Lo entrevistamos justamente por usted. Entonces lo escuché, Sí, puse a mucha José Miguel atención Stegmaier, de y Socavío. de verdad efectivamente me preocupé para poder investigar respecto a qué sucede efectivamente con el precio de los fertilizantes y cuáles son los fertilizantes que más demanda Chile. Bueno, y ahí me encontré con algunas sorpresas respecto a cómo es la cantidad de fertilizantes que nosotros estamos importando. Y es una situación que de verdad me llama mucho la atención, sobre todo porque Chile importa el 85% de sus fertilizantes. Wow. Y los principales Es un fertilizantes, volumen. estamos hablando de nitrógeno, de fosfato y estamos Mm. hablando de fertilizantes potásicos. Entonces, esas tres categorías, el aumento de precios, fruto de la guerra, la urea, esto aproximadamente ha subido Que más se utiliza para prácticamente para todos los cultivos. Así es. Esto ha subido aproximadamente más de un 70%. En mercados internacionales se está cotizando un 74% de alza. 74% de alza. Los fosfatos, discúlpenme, no soy especialista en esto, pero busqué los fertilizantes y me parece que están subiendo más del 57%. Y el cloruro de potasio se ha subido poco menos, pero ha subido entre un 10 y un 17%. Ahora, tal como dices tú, el caso más crítico es el caso de la urea, Sí. que ese es el fertilizante que se ocupa transversalmente en muchos cultivos. Entonces, se está llegando a $700, $800 por tonelada. O sea, es oro. En el caso de la urea. Así que, por Es lo oro. tanto,
este aumento, lo más probable que este aumento de los fertilizantes representan dentro de la estructura de costos un porcentaje importante. Por lo claro. tanto, es de esperar que no solo por el efecto del petróleo, del transporte, se vea un incremento, sino que a esto tenemos que sumarle a estos productos que vamos a verlos en unos meses más. No es instantáneo esto. Entonces, Sí. vamos a ver en unos meses más un aumento entre un 20 y un 30% de los costos agrícolas. Bueno, José Miguel Stegmeyer decía el día lunes que ellos también están muy atentos a la temporada en el hemisferio norte, porque ellos van a estar en cosecha, que ya empezó el cultivo de trigo, por ejemplo, los cereales acá en nuestro país, pero que claro, están muy pendientes de lo que ocurre. Y bueno, leíamos la tribuna con el tema de no buscar personas para la temporada de remolacha. Así es. Bueno, hay una empresa que no vamos a mencionar que, claro, dejó de comprar. No, si sé, nómbrela nomás, si lo sí. nombramos ahí en los Ya, diarios. pero fue Yansa que dejó Sí. de comprar remolacha no solamente en Ñuble, sino que también en parte del Maule. Entonces, efectivamente, dejó de comprar en la planta de Linares. Bueno, esto se ha dado medio cíclico, Sí. así ha ocurrido otras veces, no es A primera veces vez. viene el super ciclo remolachero. Así es, así es. Entonces, efectivamente, este conflicto lo que está haciendo es que nos empecemos a dar cuenta cómo situaciones que son externas a nosotros nos empiezan a afectar. Hablábamos de que cerca del 20% del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que se ha llegado al consenso internacional. Bueno, les puedo decir que cerca del 33% de los fertilizantes del mundo pasan por el estrecho de Hormuz. Para peor, Así para que- peor. Así No que, solo el petróleo, para así no que para que sepan que ahora por eso ¿Y quiénes están... son los países, tú sabes quiénes son los países que la llevan en cuanto a quién le compramos ¿A nosotros? quién le compramos? Básicamente le compramos desde Qatar, Arabia Saudita e Irán. Ah, o sea, son esos países los que Las exportaciones vienen desde Qatar, Arabia Saudita e mira. Irán. Así que por eso es un tema súper interesante, porque Sí. entonces, ¿cómo sacamos por esos 30 kilómetros de ancho, aparte de petróleo, sacamos también todo lo que significa fertilizante? Así que, obviamente, en las negociaciones a Irán le crecieron los dientes, así muy coloquialmente pero hablando, claro. y dijo, ¿y si instalamos un peaje, aunque sea un free flow aquí, que ya están de moda en nuestro país? Dijo, ¿por qué no instalamos un peaje? Y por cada barquito que pase, barquitos que son petroleros enormes, cobramos un poco de lo que va ahí. Y eso ha sido un tema muy, muy importante. Y en materia de agricultura vamos a ver que este costo se va a incrementar cerca del 30% y esto se traspasa al precio por una sencilla razón. Primero que nada, hay un desincentivo a plantar o sembrar menos superficie. Porque obviamente la estructura de costo no empieza a dar. Las rentabilidades Sí. por hectárea empiezan a caer, dado que si tú empiezas a echar menos fertilizantes o fertilizantes de inferiores calidades, bueno, los rendimientos empiezan a decaer. Entonces, si antes cosechabas X toneladas por hectárea, hoy día empieza a bajar eso. Entonces, también vamos a ver una presión en términos de cuál es la rentabilidad que obtienen. Y con mucha pena lo digo porque lo he visto en algunos campos, he paseado y he recorrido harto el campo, la zona central, y he visto cómo hay cambios bruscos de cultivo. Sí. El tema de las viñas no está pasando por un buen momento. El tema de las viñas, quería Sí. decirlo. O sea, así que aquellos que nos estén escuchando y quieran sacar una parrita de 400 años de antigüedad, me avisan y yo voy a La voy a buscarla, buscar. la voy a ir a Sí, rescatar no, y la voy a mantener está en... perdiendo mucho terreno el tema de las viñas. Hay una crisis importante en el sector de los vinos, sobre todo con el tema del consumo, pero no solamente eso, sino que el cultivo de la uva, sobre todo dedicada para el vino, ha perdido terreno y se ha ido reconvirtiendo el campo, sobre todo al tema de los olivos, al tema del aceite de oliva. Así es. Entonces, lo importante aquí es que Chile no produce fertilizantes, así como tampoco produce petróleo, no produce No fertilizantes. producimos Entonces, nada. importa todo el riesgo que se Sí. produce en este tipo de guerras. Y cuando se estallan estas guerras, que no solo sube el petróleo, sino que sube otros elementos como por ejemplo el fertilizante, que son finalmente elementos que van a
traspasarse a precios directamente. O sea, vamos a tener, lamentablemente, abril no va a ser el único mes que vamos a tener un impacto en la alza, porque esto vamos a tener un año bastante duro en términos de aumentos de precio, porque estos efectos se empiezan a correr. El más rápido fue el que se siente por los combustibles, pero después viene todo el efecto que se produce por el tipo de fertilizante. Entonces, es interesante un llamado a lo mejor a nuestras queridas universidades de toda la región de poder potenciar investigación y desarrollo, de buscar fertilizantes que puedan ser a lo mejor nitrogenados, que provengan de, por ejemplo, las algas del mar, que tenemos una costa maravillosa, y que nos permitan a lo mejor cambiar o sustituir, porque estos son lo que uno dice, bueno, toda crisis genera una oportunidad. Es aquí donde podríamos hacer un desafío ¿Y será difícil a todas las generar universidades. fertilizante? No, Estamos desconozco, hablando pregunto. tres Sí, personas sí. absolutamente ¿Será? ignorantes. Es que me entra la inquietud de para ser no somos un país, pero no sé, pensemos, por ejemplo, yo sé que es un caso, pero Argentina, que en algún momento fue el granero del mundo, el granero de Latinoamérica, no sé si es tan raro que no haya avanzado en la generación de sus propios fertilizantes, porque me imagino que ellos también tienen que importar muchísimo fertilizantes, Sí. en el caso de ellos. Y es raro que para una industria, porque Chile es chiquitito, o sea, Chile es chico y uno piensa que... Es grandecito. Es grandecito. Sí. No, pero Chile es chico en cuanto a mercado, a territorio, en comparación a Argentina, me refiero al agro. Entonces, no sé, alguien que haya dicho, oye, tratemos de generar una industria de nuestros propios fertilizantes para que esto nos salga más barato. Bueno, ¿Será? efectivamente No sé. es donde uno pudiese Voy a empezar documentarme. a rescatar. No nos olvidemos que en su tiempo el gran fertilizante que tuvimos fue el salitre. Claro, claro. Por lo tanto, cuando surge este tema del salitre sintético y hay un reemplazo de este fertilizante porque salía más barato, se deja y pasa todo lo que hoy conocemos hoy día como historia, en Humberton, María Elena, que quedan ahí votados. Por lo tanto, uno puede intuir que podríamos desarrollar tecnología que nos permita hoy día investigación y desarrollo, potenciar aquellos productos que son caros de importar. Y eso es lo que uno debiese tirar el desafío a las universidades en términos de hagamos algo que permita sustituir fertilizantes. Y Tenemos, ¿por qué no? No, y tenemos Lanzamos. desarrollo científico avanzado aquí en el país. Yo no creo que sea, bueno, quizás dinero, no sé. Voy a documentarme, me interesó. ¿Por qué no estamos generando nosotros nuestros propios fertilizantes? Así que vamos a lanzar un concurso en la radio, que vengan las universidades Haga su propio y fertilizante. presenten sus ideas de proyectos de fertilizante a gran escala. Porque eso sería una O para el una mercado nacional, oportunidad imagínate. tremenda. Sí. Porque sería una tremenda oportunidad. O sea, no tendrías el costo de transporte, ya podría ser más competitivo el solo hecho del transporte. Claro. Y por lo tanto, si tienes una buena sustitución, es algo fantástico. Bueno, justo en la Se nos hora, fue, pero voy sí. a dejar, ya lo han dicho y lo han Oh, comentado es que el mucho. tema de los fertilizantes sí, está muy... es que Me entusiasmé. es que vamos a dejar enunciado, pero es algo que veníamos diciendo hace rato, es el tema del empleo. Lamentablemente las noticias no son muy alentadoras, no es algo que se vaya a mantener mientras no se materialicen las inversiones. Todas las medidas, los paquetes de medidas de impulsar la economía requieren tiempo, plazos, levantar una planta petrolera, levantar una planta de cobre, levantar una planta de etcétera, no es de la noche a la mañana, por lo tanto los empleos no se generan tampoco de la noche a la mañana. Y tenemos un empleo femenino, un desempleo femenino que alcanza ya los 2 dígitos y a nivel país estamos cerca de llegar a 2 dígitos. La región lamentablemente ocupa el primer lugar en la tasa de desempleo y es algo que hacemos el llamado fuertemente a las autoridades para que hoy día, por ejemplo, veamos los contratos que tenemos con construcciones del sector público y no dejemos que las empresas quiebren. Antes que quiebren, juntémonos con ellas, conversemos qué necesitan porque tenemos que apoyar el recurso humano en la región. Así es. Oye, lo vamos a dejar enunciado porque el tema del desempleo, Luis Felipe viene remando el tema de los puestos de trabajo hace muchas columnas y esperamos que se abra ahí luces de reactivación, sobre todo.
Sí, pero me gustó mucho el tema de los fertilizantes Ay, y es algo que de verdad sí. creo que tenemos una tremenda oportunidad. Agradezco la entrevista ayer que la escuché y me llamó mucho la atención porque me inspiré en la columna para hoy día porque dije, a ver, y efectivamente importamos Sí, sí, mucho lo trajimos, le fertilizante, insistimos, lo mucho trajimos fertilizante. para bandejearlo. Muchas Lo trajimos gracias. para bandejearlo.